Ante el clima de confrontación que se percibe en el país, diferentes sectores, diferentes organizaciones, hoy han centrado su expectativa en lo que podría surgir a partir de la intervención de la Organización de Estados Americanos y los criterios que ya hemos escuchado adelantado. Vamos a revisar este tema y otros más acudiendo al abogado y docente universitario Luis Inarra. Él, entre otras materias, es especialista en Derecho Internacional, por eso hemos acudido a él precisamente para que podamos entender esto de la mejor manera posible. Doctor Inarra, gracias por haber aceptado la invitación que le hemos hecho, como siempre es un gusto, bienvenido. Muchas gracias, distinguido Cristian, y es un gusto también para mí estar en esta entrevista, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si empezamos a revisar este tema a partir de lo que se ha dicho en torno a la Organización de Estados Americanos? En principio, estamos recordando todos, y lo tengo apuntado, tres cosas quiero subrayar. Ya en la jornada de la elección, el domingo, la misión de la OEA expresa preocupación y sorpresa, ellos dicen, porque consideran que ha habido un cambio drástico y difícil de justificar en los resultados que se estaban emitiendo esa jornada de manera preliminar. Más adelante escuchamos el pedido del canciller a la Organización de Estados Americanos diciéndoles, bueno, podrían hacer una auditoría electoral. Responde Almagro y les dice, lo vamos a hacer. Tercer elemento, hoy hemos escuchado que la misma misión de la Organización de Estados Americanos dice, lo recomendable en este contexto, más allá inclusive de que exista una distancia de 10 puntos, que seguramente será mínima, es ir a una segunda vuelta para pacificar el país. Tres elementos que comparto con ustedes y le paso también, doctor Inarra, para que usted pueda un poco hacer la lectura de este cuadro. Bien, muchas gracias. Justo el día de hoy, la misión de la OEA para el proceso electoral ha emitido su informe. Y el informe es demasiado puntual, es muy puntual. A ver, en realidad, en virtud a las observaciones que hace la OEA, creo que es necesario ver algunas que son muy importantes. El proceso electoral no solamente comienza a partir del día 20 del día de las elecciones, hay una etapa previa de la preparación del proceso electoral, desde precisamente la formación de los jurados, la elección de los jurados, las capacitaciones, ¿no?, la impresión de las papeletas, es decir, hay toda, digamos, una estrategia y un operativo que se va a realizar para preparar precisamente el día de las elecciones. Entonces, el proceso electoral nace mucho antes del día de las elecciones, y es que ahí, por ejemplo, las acusaciones que se han hecho precisamente de fraude no solamente tienen que ver con el proceso del día de las elecciones, sino con las etapas anteriores. Esto es importante dejarlo por sentado. Creo yo que lo preocupante ahora son las manifestaciones que se están dando y el rechazo a este proceso electoral. No solamente el día de la votación, creo que es importante tomarlo en cuenta. Hoy en día hay acusaciones precisamente, inclusive a algunos candidatos de los partidos políticos, en este caso me refiero específicamente a Carlos Mesa, y que Carlos Mesa estaría llamando a la confrontación, ¿no? Creo yo precisamente que Carlos Mesa y otros candidatos de la oposición han tenido que hacer muy poco para que la gente salga a las calles, porque existe ya un descontento y sería, pues, digamos, de alguna manera ingenuo desconocer que ese descontento solamente se ha dado en estas elecciones. Hay un descontento que se ha ido progresivamente, digamos, armando a nivel nacional y que viene desde el 21 de febrero del 2016, si no es más antes, ¿no? Y precisamente un proceso eleccionario, dice la ley del régimen electoral, la propia Constitución Política del Estado, y podríamos verlo así, todos los procesos eleccionarios tienen que tener un criterio de imparcialidad, tienen que tener un criterio de transparencia, ¿no? Y mínimamente esto genera confianza y confiabilidad en este proceso, que es algo que lamentablemente se ha perdido. Entonces el órgano electoral tenía la obligación, por ejemplo, de que todo el proceso eleccionario sea lo más transparente posible, sea lo más imparcial posible, y en ese sentido dar a la ciudadanía esa confianza. La ciudadanía ha perdido la confianza porque precisamente esos dos principios los hemos perdido, los ha perdido el órgano electoral en este proceso eleccionario. ¿De qué manera los ha perdido? De muchas maneras.
Primero, habilitando al binomio oficialista, cuando la propia Constitución Política del Estado dice lo contrario, el artículo 168. Esa es una actitud que, por ejemplo, marca cierto criterio de parcialidad, por lo menos para ojo de la mayoría de la gente, de mucha gente, por lo menos, existe un criterio de parcialización hacia el oficialismo, ¿no? Entonces, ahí hay un criterio, un principio que se está vulnerando. Y por otra parte, la transparencia de todo el proceso eleccionario también está, en este caso, puesto en duda. ¿Por qué? Precisamente porque a partir desde las primarias, cuando se ha sacado los datos, tú recordarás, de la militancia de cada uno de los ciudadanos, ha habido grandes errores, muchas personas que según el portal web del órgano electoral aparecían siendo militantes de partidos que ellos nunca habían voluntariamente suscrito, ¿no? Entonces, ese es un elemento, y hay otros elementos más referidos a este tema de la transparencia, y que lamentablemente en el proceso previo a las elecciones no se han dado, ni tampoco en las elecciones mismas, ¿no? De acuerdo. Hecha esa precisión que me parece importante, porque además va a poner en su justo contexto la consulta que le hago inmediatamente, doctor Inarra. Decía al principio, expectativa creo que hay en torno a lo que pueda hacer o no hacer finalmente la Organización de Estados Americanos. Pero ojo, voy al mismo antecedente que usted da. El secretario general, Luis Almagro, pareciera que ya ha asumido una posición, porque él se ha referido a la habilitación del binomio. Y él en su momento ha dicho, bueno, es perfectamente entendible y Evo Morales está habilitado y está en su derecho. Si tomamos en cuenta este antecedente, ¿es coherente que exista hoy tanta expectativa en torno a lo que pueda hacer o no la Organización de Estados Americanos? Bueno, expectativa puede haber. Ahora, hay que considerar que las organizaciones internacionales como la OEA no pueden vulnerar la soberanía del Estado. Es decir, en el marco del derecho internacional, el Estado es soberano y por lo tanto el orden público establecido por las leyes y por la Constitución encomienda a los órganos del Estado realizar ciertas actividades o acciones. Y en este caso, los organismos internacionales no pueden vulnerar, digamos, la soberanía del Estado. Pueden hacer, en este caso, hasta donde el Estado les permita. Ahora, si me permites una pequeña crítica, vemos al canciller Diego Pari invitando al secretario general de la OEA, más allá de esas críticas que se vayan a tener en relación a la posición de Almagro y su apoyo, supuesto apoyo al presidente y vicepresidente, pues hay que preguntarse, en este caso, ¿por qué no ha sido el órgano electoral quien ha hecho esa invitación? El canciller Diego Pari es un miembro del órgano ejecutivo, no es un miembro del órgano electoral. La Constitución establece la independencia de poderes y en este caso quien tiene la atribución de llevar adelante el proceso eleccionario es el órgano electoral y los demás poderes se abstienen mientras en este caso no tengan la competencia para intervenir. Pero en este caso el canciller Diego Pari está vulnerando este principio de independencia del órgano electoral y en este caso debería haber sido por lo menos una nota, una decisión de la sala plena del Tribunal Electoral solicitando a la Cancillería, al Ejecutivo, hacer esta invitación, pero esto no apareció por ningún lado. Entonces es otro elemento más que despierta sospecha para que, en este caso, la misma gente termine de confirmar esas sospechas y diga, lamentablemente tenemos a un presidente, a un sistema presidencialista, hiperpresidencialista, que extiende su poder a órganos del Estado y claro, se arroga, en este caso, se arroga atribuciones que no le competen como invitar a un organismo internacional para hacer una auditoría para un proceso eleccionario que le corresponde al órgano electoral. Para este caso concreto, ¿no? Es buen apunte. Sobre eso, terminaré este tema de Almagro. Él ha dicho, bueno, sí, podríamos hacer la auditoría, le tomo la palabra, pero tendría que ser vinculante. Ha usado un término que para nosotros ya resulta ser familiar, el tema de que los resultados, lo que se concluya, sea vinculante. Entonces, pero usted me acaba de decir que la decisión finalmente, y suena muy coherente por supuesto, está en los pueblos, en el Estado, en el país. ¿Cómo se entiende esta propuesta de Almagro? Respondo a tu solicitud, pero tendría que ser vinculante. ¿Hay algún antecedente similar a ese? En este caso hay que aclarar una cosa. Ya. Almagro y también el gobierno en su momento, cuando Almagro no le dio el apoyo, hizo ver
que Almagro es un administrativo de la OEA, es simplemente el secretario general de la OEA. Eso dijo él no en su puede momento, ¿no? arrogarse atribuciones que le competen a la Asamblea General o mínimamente al Consejo Permanente de la OEA, que está compuesto por, en este caso, los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la OEA. Serían ellos los que tendrían que adoptar una resolución aceptando esta solicitud de Bolivia, y no alguien que es un administrativo, en este caso de la OEA. Pero ¿ante qué panorama estamos entonces? Porque surge una carta, una hora determinada, a las pocas horas surge la respuesta en Twitter, una carta, es decir, parecería un escenario demasiado informal probablemente. Sí, le da ese manto de informalidad, lamentablemente, porque en este caso la gente que no conoce este tipo de procedimientos internacionales, ni tampoco electorales, pues está sospechando de esto y está creyendo obviamente de que, como Almagro en su momento le dio el apoyo a Evo Morales, pues obviamente aquí ya hay algo por debajo de la mesa. Pero la gente tiene que estar consciente de que Almagro no puede actuar más allá de lo que los estados se lo permitan. Y los estados hoy en día se han reunido y no han llegado a un acuerdo definitivo en relación a cómo van a intervenir o cómo van a, en este caso, observar el proceso eleccionario en Bolivia. Simplemente pueden dar sugerencias al Estado boliviano. Al fin y al cabo es el Estado, las instituciones, los órganos del Estado, los que tienen que, en este caso, dar credibilidad a un proceso eleccionario, y en este caso es el órgano electoral plurinacional. Bueno, perfecto, vamos avanzando porque hay varios temas que son sumamente interesantes. Hoy la misión de la Organización de Estados Americanos ha hecho varias críticas y finalmente lo más importante, casi conclusivo, dicen, recomendamos considerar una segunda vuelta, inclusive se logra esa distancia de 10 puntos, porque seguramente si se logra esa distancia será por un mínimo margen. Esa es la salida para no generar una escalada de violencia. ¿Cómo se entiende esa recomendación? Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión. Si bien, en el sentido práctico, una segunda vuelta, que seguramente en cuestión de horas más o minutos vamos a tener los resultados oficiales del órgano electoral, si bien una segunda vuelta podría, digamos, bajar el nivel de conflictividad en el país y por lo menos hacer que la gente retorne a sus actividades cotidianas con normalidad, creo yo que hay un elemento fundamental en el cual debemos explorar. Es el tema que había ya señalado al principio, que es la legitimidad y la legalidad de este proceso eleccionario. Legalidad en el sentido de estos criterios de imparcialidad y transparencia. No existe un criterio de imparcialidad desde el principio, precisamente inclusive desde la conformación del órgano electoral, de sus vocales. Muchos de ellos son militantes del partido de gobierno. Ahí ya, inclusive, ya no existe un criterio de imparcialidad. Todos los errores que ha cometido el órgano electoral, inclusive cambiando técnicos o asesores técnicos, y que había, digamos, ciertas sospechas en relación a aquello, inclusive había ciertas denuncias de algunos partidos y agrupaciones ciudadanas ante organismos internacionales por estas irregularidades que se han dado en el órgano electoral. Entonces, a partir de ahí, ya la gente se ha ido formando una idea de que, evidentemente, el órgano electoral no es una institución imparcial que se haga responsable para este proceso eleccionario. Y lo que ha ocurrido en estos días ha terminado de confirmar para mucha gente estas sospechas. Y esto es algo muy peligroso, te digo, Cristian. Peligroso en el sentido de que sea quien sea el presidente, que lo más probable es que sea Evo Morales, como van las cosas, y el órgano electoral vaya a establecer que él ha ganado las elecciones y que no hay una segunda vuelta, el gobierno de Evo Morales a futuro se va a manchar de esta ilegitimidad. Para mucha gente este va a ser un gobierno fraudulento, desde el 21F, desde la violación a la voluntad popular y desde la sentencia del Tribunal Constitucional 084-2017. Entonces hay muchos elementos que son parte de un todo, de todo este clima que se está viviendo y que han terminado por desembocar en lo que en estos días hemos estado viviendo en el país, un clima de conflicto, un clima donde aflora la intolerancia entre los bolivianos, pero esto es responsabilidad también de las instituciones del Estado, que no han dado esta idea, esta garantía, esta seguridad de la ciudadanía de imparcialidad. Estoy hablando principalmente del órgano electoral. Quiero retomar un elemento, lo había olvidado, porque asumiendo, creo que la explicación está clara, pero vamos a asumir una especie de hipótesis, un escenario determinado. Si prospera esto de la auditoría,
y vamos a suponer que se subsanan esos errores de forma y finalmente la Organización de Estados Americanos procede con este trabajo técnico, voy a decir, mientras no concluya la auditoría, no habría un resultado oficial. Muchos hacemos ese razonamiento. ¿Qué implicaciones tiene eso? La pregunta de quién ganó las elecciones no podrá responderse hasta que concluya este trabajo. Insisto un poco, doctor Inarra, en ver antecedentes, si alguna vez ya ha ocurrido esto a nivel internacional, si la OEA ha encarado una situación similar o sería un hecho más o menos inédito. Bien, primero, no existe un antecedente al respecto, ¿ya? Segundo, esa auditoría todavía no es algo que ya se haya asegurado que va a ocurrir, ¿ya? La Constitución Política del Estado le otorga a la OEP, al órgano electoral plurinacional, el deber, la obligación de llevar adelante estos procesos y los resultados que arroje este conteo, este cómputo general de las elecciones es el resultado definitivo. Ahora, de que este resultado definitivo no goce de la credibilidad, de la confianza, de que haya sospecha, inclusive ciertas evidencias de fraude, pues es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque está manchando de nulidad el proceso eleccionario. Cualquier fuerza política puede solicitar la nulidad ante el mismo órgano electoral plurinacional o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. Puede solicitar esta nulidad. Entonces, hay varios elementos que inclusive la OEA ha lanzado en su página web un formulario de denuncias para las irregularidades o sospechas de fraude que ya se hayan cometido en estas elecciones. Entonces, la ciudadanía va a hacer sus observaciones, sus reclamos, sus denuncias ante la OEA y seguramente esto se va a ventilar y se va a publicar de manera internacional, es decir, en todo el ámbito internacional. Esto está manchando ya no solamente de una falta de legitimidad, sino de una falta de legalidad y de constitucionalidad el proceso eleccionario. Claro. Entonces, y por otra parte, ¿no? Creo yo que no hay que todavía pensar en que la OEA va a intervenir a través de una auditoría, porque en este caso, te digo, ¿no? El único que tiene la obligación de llevar adelante un proceso eleccionario es el órgano electoral. Sí. Ahora, si es que, y lo dice la propia Constitución, no hay ninguna disposición constitucional que le otorgue en ciertos casos excepcionales a un organismo internacional este deber. Si se da esto, estaríamos al margen de la legalidad constitucional. Ya, ahí quería llegar porque finalmente durante mucho tiempo hemos estado cuestionando lo que dice la ley y lo que se está haciendo. Es decir, desde mi perspectiva no podría descartarse esa posibilidad. Por eso quería hacer este ejercicio hipotético, ¿no? ¿Qué pasa? Y lo voy a plantear de manera mucho más concreta. Y usted lo ha dicho también, doctor Inarra, en las próximas horas tendrá que salir el resultado oficial de la instancia oficial y la que corresponda, al organismo electoral plurinacional. Pero ¿qué pasa si simultáneamente se dice, bueno, tal fecha ingresa la OEA con sus técnicos, con sus personeros a hacer la auditoría? ¿Está en suspenso lo que vaya a decir el órgano electoral o no? Bien, no confundamos, auditoría no supone que la decisión final la va a tener la OEA. Ya, lo va a seguir eso teniendo quiero que quede claro. Lo va a seguir teniendo el órgano electoral plurinacional. Muy bien, todo proceso debe ser público, debe ser transparente. Y en este caso, el órgano electoral no debería molestarse, el Tribunal Supremo Electoral principalmente, en que haya una auditoría de cualquier organización política. ¿Pero para qué se hace la auditoría? En este caso, para observar si ha existido una irregularidad. ¿Qué o pasa no en el si se proceso identifica eleccionario. que han habido irregularidades? Si hay irregularidades, se puede establecer la nulidad, ¿no? ¿Qué instancia La misma ley del órgano electoral establece esa irregularidad. Es más, el artículo 20 de la ley del régimen electoral establece de que si un proceso eleccionario va en contra de la Constitución, es nulo. Entonces, si viéramos que la misma Constitución habilitaba un binomio inconstitucional, de manera inconstitucional, este proceso ya está manchado de nulidad. ¿Qué pasa si para esas empezar, ¿no? hipotéticas irregularidades son identificadas por esta instancia de la OEA? ¿Aplica en la normativa nacional? Se puede solicitar, es decir, podríamos en evidencia, Sí. ya no solamente en el ámbito nacional, sino de manera internacional también, que aquí ha existido un fraude o ha existido una irregularidad profunda que obviamente ya le quita legitimidad al proceso eleccionario y se puede solicitar y se debe exigir la nulidad, ¿no? Bien, voy a encarar la recta final de la entrevista. He encontrado una declaración de José Manuel Vivanco, él es director ejecutivo de Human Rights Watch,
ya ha mencionado lo siguiente, estamos observando también en las imágenes de apoyo. Dice, la Organización de Estados Americanos debe convocar de inmediato a una reunión de cancilleres y aplicarle la Carta Democrática a Evo Morales. Todo indica que está intentando robarse la elección. Esto de Carta Democrática lo habíamos escuchado mucho en torno a Venezuela cuando hacíamos el seguimiento de lo que ocurría en este país. Sí. Una declaración de esta naturaleza y viniendo de José Manuel Vivanco, de una instancia, usted nos orientará, doctor Inarra, como Human Rights Watch, ¿qué implica? Bueno, precisamente, ¿qué dice la Carta Democrática Interamericana? Que si en un país hay una alteración o una vulneración principalmente al orden constitucional y democrático, debe reunirse el Consejo Permanente de la OEA a efectos de analizar la situación. Si es que existe evidentemente esa alteración al orden democrático y al orden constitucional, pues se debe decidir los países por una mayoría absoluta, en este caso, más de 2/3 de votación de los miembros de la OEA, si se le impone una sanción. La máxima sanción que establece el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana es la de la suspensión de los derechos del Estado, en este caso sería el Estado boliviano, en la OEA. Estaría suspendido en sus derechos. Cuestión que puede recobrar, puede obtener nuevamente esos derechos después de una nueva reunión, observando de que ya ha pasado esta etapa de alteración al orden constitucional y democrático y se ha restablecido la democracia y el orden constitucional de un país. Entonces, esta es una decisión que, como dice la Carta Democrática Interamericana, se la otorga a los países. Y debe haber por lo menos 2/3 de decisión en la votación en estos países. Y entonces ya sería una decisión también desde cierto punto de vista política, ¿no? Creo yo que todavía no estamos en ese ambiente de total vulneración. Sí existe una, en este caso, violación a las normas democráticas, en este caso constitucionales, en relación al tema de la reelección. Si los estados quisieran haber suspendido a Bolivia en sus derechos, ya podían haberlo hecho, en todo caso. Pero es una decisión política de ellos. No es que exista una obligación de parte de los estados que ya deban suspender, porque como te digo, los estados en el ámbito internacional son soberanos y entre ellos deben acordar esta suspensión del Estado boliviano. Ahora, si me permites terminar con esto, distinguido Cristian, creo yo que principalmente si el órgano electoral plurinacional hubiera adoptado y respetado las normas procesales en procesos electorales, no hubiera habido esta conmoción, ¿no? Y creo que es importante llamar la atención a la ciudadanía en el sentido de que no nos dejemos llevar por manifestaciones de violencia que llamen a la confrontación. Creo que ha habido errores tanto del oficialismo como de la oposición, de sus candidatos en este caso. Ambos candidatos, estoy hablando de Carlos Mesa y Evo Morales, ya se declaraban, Carlos Mesa, de que iba a una segunda vuelta y Evo Morales ganador antes de que haya resultados finales. Está bien, estamos conscientes de que el TREP, por ejemplo, nos ha confundido a todos y ha habido irregularidades en torno a ese sistema, a este TREP, de haber paralizado el día domingo el conteo de votos y de una manera que incluso el vocal, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, lo ha dicho, ¿no? Que no era necesario en su carta de renuncia. Costas dijo que no era necesario paralizar este conteo de votos y que al haberlo hecho puso en tela de juicio, en este caso, la confianza y el crédito de estos procesos eleccionarios. Entonces, ambas partes actuaron mal, en este caso el presidente ya muy exitista y Carlos Mesa diciendo que vamos a una segunda vuelta sin que inclusive el cómputo oficial, ¿no?, haya terminado. Creo que ha sido una actitud irresponsable de parte de los dos y creo que la ciudadanía tiene que también saber evaluar cómo los candidatos en este caso proceden y ver si evidentemente lo que ellos dicen es lo correcto o no, ¿no? Bueno, le agradezco muchísimo, nos ha faltado tiempo, pero hemos, creo, aclarado muchísimas dudas también en torno a lo que hoy se está hablando y el rol que podría jugar o no finalmente la Organización de Estados Americanos, el desempeño, en parte hemos hablado de eso también, porque es fundamental, es una parte central del Tribunal Supremo Electoral y claro, también otros actores como las fuerzas políticas. Gracias, doctor Inarra, muy amable. Muchas gracias, Cristian.
Continuamos nosotros. Bueno, en realidad ya no tenemos más tiempo, simplemente para despedirnos y agradecerles la gentileza que han tenido de seguirnos. Nos vamos con este dato respecto al clima y el pronóstico para los próximos días. Gracias, permiso, buenas noches.